Buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias virtuales que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de su Consejo de la Judicatura, organiza para todos ustedes. En esta ocasión abordaremos el tema del sistema penal. El día de hoy nos acompaña un experto que es el juez Eberto Javier Rodríguez González, a quien agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación a esta conferencia. Muchas gracias, señor juez. Y es el daño en materia de ejecución. Para conocer un poco de la trayectoria, permitiré leer un poco de la gran trayectoria, tanto académica como laboral, que ha tenido. El juez es licenciado en Ciencias de la Universidad Alfonso Reyes, maestro en Derecho con orientación en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recibiendo mención honorífica. Culminó también la maestría en juicios orales en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ingresó al Poder Judicial del Estado en diciembre. Se ha desempeñado como secretario tanto de primera instancia como de segunda instancia. Actualmente se desempeña como juez de ejecución y es juez penales dentro del Estado. En el campo de la docencia, funge como catedrático de la Universidad Regiomontana, impartiendo la materia de Derecho Penal. Muchas gracias, señor juez Eberto, y le cedo los micrófonos a fin de que imparta. Muchas gracias, maestro, por su cordial presentación. Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran siguiendo esta transmisión a través de los medios digitales con los que cuenta el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Permítanme reconocerles su interés principal, cuyo fin básicamente es hacer con los organismos en justicia a fin de propiciar una continua capacitación de los operadores jurídicos y jurídica en general. No dejo, por supuesto, pasarlo a hacer nuevamente al director de la Judicatura del Estado por haberme invitado a participar nuevamente en estos ciclos de conferencias, ahora al sistema de justicia en la ejecución penal. Bien, en esas condiciones comenzaré con mi presentación. El tema que compete a este ciclo de conferencias es el sistema de justicia en la ejecución penal. Consta de dos conferencias. Personalmente me compete el tema del cumplimiento de la reparación, y el próximo jueves verán una distinta con una diversa juzgadora en la cual abordarán beneficios preliberacionales, penales y el tema de la reinserción social. Con relación a la reparación del daño, en un sentido sumamente amplio, en este resarcimiento que debe de realizar la persona responsable de la comisión de un delito a la víctima por los daños causados. El ideal de esta figura es que se restablezca, que se regrese que se encontraba antes del evento delictivo, pero sabemos que esto muchas veces es materialmente imposible. En estos casos, lo que corresponde es que el responsable dar una indemnización a la víctima material. Este tema, esta figura jurídica, la reparación del daño, es especialmente compleja. Y no digo compleja en el sentido de que sea difícil entender, es sumamente sencillo de entender lo que es la reparación del daño. Me refiero a la complejidad en el sentido de que muchas figuras jurídicas convergen en una misma. La reparación del daño, el orden, un derecho fundamental, funciona como un objeto o fin del procedimiento penal, como una delito y además como el fundamento base, para las pretensiones y de lo incluso hecho que convergen en esta figura. El derecho penal
el derecho civil e incluso el derecho administrativo. Estos 3 puntos para fines de contextualizar la figura, de entenderla lo mejor posible. Hablaré muy brevemente de la evolución que ha tenido la figura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente jurídica y finalmente lo que nos interesa es hacer efectiva la reparación del daño en el procedimiento de ejecución penal. Comencé. Promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. La víctima no figuraba. Ustedes no van a encontrar el vocablo víctima en la redacción del texto original. Se dejó completamente de lado, únicamente se preveía en el artículo 20 el catálogo de, entonces se le denominaba acusado, con sus respectivas garantías. La víctima sencillamente no figuraba. Esta situación, esta circunstancia prevaleció hasta que por 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación se dio un pequeño avance en este artículo que preveía las garantías de... Se estableció un párrafo al final que dice lo que ustedes ven aquí. Se establecen 4 derechos. Dice, en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá el derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando en el entendido colaborar con el Ministerio Público y a que se le preste atención médica urgente cuando lo requiera. Aquí ya tenemos una participación en el plano constitucional por parte de la víctima u ofendido del delito, lo cual por supuesto constituye un verdadero avance. Posteriormente, en el año de 2000, ya se establece un apartado de hechos. En la fracción cuarta se establece indicándose que en los casos en que el público está daño resolver reparación si ha emitido una sentencia de condena. Les puse en negritas que incluso cuando ya se interpretando gramaticalmente esta disposición, el juez está impedido para absolver. Por supuesto que no. Si el daño se repara durante el procedimiento penal o la naturaleza del delito no permite, por ser un delito de peligro y que no tenga consecuencias ulteriores, entonces por supuesto que el juez no va a condenar por este concepto. Viene posteriormente el Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública de junio de 2008. Aquí ya la reparación del daño no solo figura como delito, también se establece como uno de los fines objetivos del procedimiento penal. Aquí ya se dice que el procedimiento penal repare los objetos son el esclarecimiento de los hechos, proteger al culpable no queda impune y que naturalmente los daños del delito se reparen. Pero esto no quiere decir que el siempre se vaya a cumplir es el daño sin que se llegue a un verdadero esclarecimiento o en el proceso o sin siquiera llegar a un juicio. No quiere decir que todos los fines se deban cumplir, simplemente dependerá del caso y de las posibilidades. Por supuesto que si el Ministerio Público no puede demostrar la responsabilidad de no se va a lograr en este plano la reparación del daño, porque no vamos a poder condenar a alguien bajo el pretexto de que es una obligación de reparar el daño. Por eso es una serie de objetivos que en el mayor de los casos se cumplan. Ya que deriva de esta derechos que se le repare el daño. Aquí es muy similar la redacción, solo que se incluye la posibilidad de que la víctima directamente, es decir, que no esté supeditado, que no dependa de que el Ministerio Público el daño en el plano del procedimiento conoce la legitimación para este fin. Incluye ante la autoridad del Ministerio Público, así
no de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha precisamente la reparación del daño. De aquí apreciamos que esta pretensión resarcitoria es la que fundamenta a la víctima en el proceso. A veces, al estarle dando continuamente intervención a la víctima, se llama pretensión punitiva del Estado con la pretensión resarcitoria de la víctima, y debemos de distinguirlas, no obstante tenga la facultad de constituirse como acusador coadyuvante. En esta misma reforma de 2008 se incorpora, o sea, el artículo 17 de la Constitución en estos términos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que revisión judicial. Esta incorporación al texto constitucional abre la puerta a que la víctima de una acceda a la reparación del daño de que exista una sentencia de condena. En realidad son dos fines: darle a la víctima que se le repare el daño antes. También trata de propiciar un ejercicio inteligente de los recursos para a los conflictos penales sin necesidad del castigo o de la retribución. Confundir los mecanismos alternativos de solución de controversia con las soluciones alternas que en la práctica, se les usa como si fueran sinónimos. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos esta distinción. Tiene por objeto el que les establezco en esta filmina los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, soluciones alternas, es decir, los mecanismos alternativos sirven como un vehículo para facilitar las soluciones alternas, que son el acuerdo reparatorio. Los mecanismos alternativos son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, como les pongo en esta. La mediación y la conciliación y la junta restaurativa son figuras de un personaje novedoso en el procedimiento, que es el facilitador. Lo que hace es de negociación, encaminar adecuadamente la voluntad de los intervinientes para poder solucionar el conflicto y solucionarlo lo más pronto que se pueda, o lo más pronto que sea. Esta mediación y conciliación y junta permiten un ejercicio libre de la autonomía de las personas que participan en el procedimiento penal, y que sean ellos mismos los que sugieran opciones de solución al conflicto penal. Obviamente estas buenas prácticas de los facilitadores permitirán arribar a un acuerdo reparatorio que puede hacerse incluso en la etapa de pública, de que el asunto se judicialice. Desde la denuncia se puede hacer parámetros que señala el Código Nacional, es decir, el tipo de delito y naturalmente el consentimiento de ambas partes. En el acuerdo, ambas partes tienen tramitación. La suspensión condicional del proceso no requiere el consentimiento de la víctima, pero su intervención es importantísima para el plan que otra salida alterna. Por eso lo detallé en esta filmina, para no confundir las figuras. Ya paso a la naturaleza jurídica de la reparación del daño, un tema que a mí me parece sumamente interesante. Estas palabras son consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 2626/2014. Reconoce que hay un amplio debate, hay mucha discusión, o ha habido mucha discusión
Una disculpa con el inconveniente presentado. Este tipo de cuestiones son a las que estamos expuestos en comunicaciones a través de estos medios, por lo cual es entendible y les pido un poco de paciencia. Terminaba de explicar la diferencia entre los mecanismos alternativos de solución de controversias con las soluciones alternas y pasaba a hablar de la naturaleza jurídica de la reparación del daño derivada del delito. Les decía que lo que ustedes ven en esta filmina son consideraciones de la primera sala de la Corte. Reconocen que ha habido una amplia discusión o debate acerca de si la reparación del daño que deriva de un delito es penal o es civil, pero que actualmente hay una postura casi uniforme, casi unánime, sobre que la naturaleza de esta reparación es civil, continúa siendo civil independientemente de que se pida en un procedimiento penal. Se reconoce o se afirma que el motivo por el que sigue contenida en los códigos penales es particularmente una razón práctica, evitarle a la víctima que tenga que llevar dos juicios de manera simultánea, el procedimiento penal por una parte y el procedimiento civil por la otra. Inicialmente, al resolver la contradicción de tesis 102, diagonal 2000, la primera sala de la Corte le dio esta caracterización a la reparación del daño derivada del delito: una sanción pecuniaria que adquiere el carácter de pena pública cuando se impone al sentenciado y, perdón, aquí un error de dedo, y de sanción civil cuando se trata de un tercero que, conforme a la legislación penal, también puede estar obligado a cubrirla. Aquí decía la sala que solo cuando de manera subsidiaria venga otro a pagar lo que le corresponde al sentenciado es cuando hablaremos de una sanción civil. Este catálogo o esta lista de personas que señala el Código Penal como los que ejercen la patria potestad, tratándose de delitos cometidos por incapaces, los patrones respecto de los cometidos por sus empleados con los medios que se les proporcionan, el Estado cuando es el funcionario público quien delinque, etc. Pero posteriormente afirmaron que esta caracterización era equivocada. Dijeron los ministros que el hecho de que la reparación del daño se reclame a través de la acción penal no le quita el carácter civil. Hablan más de una función dual, que es, por una parte, una función social en carácter de pena pública, se le sigue llamando pena pública, y una función privada en la medida en que contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. Esto lo dicen textualmente. La denominada responsabilidad civil ex delito constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual y se caracteriza porque el acto ilícito que la genera es constitutivo de delito. Recordarán en derecho civil que la responsabilidad civil se divide en contractual y extracontractual, la primera derivada del incumplimiento de un acuerdo de voluntades y la segunda derivada de la violación al deber general que tenemos todos de no dañar a las demás personas. Se preguntarán, bueno, y luego si es civil o si es penal, ¿eso qué importa? ¿Esa qué trascendencia tiene? La verdad es que sí tiene trascendencia. Son varias las consecuencias que se derivan de la naturaleza civil de esta figura. Primero, no se le pueden aplicar o no van a ser aplicables varios principios del derecho penal como el de exacta aplicación de la ley y de taxatividad. Otra cosa al respecto es que ustedes sabrán que la pena o la sanción, por poner un ejemplo, la privativa de libertad, se aplica en función del grado de culpabilidad del delincuente, del sentenciado. El legislador establece un parámetro de mínimos y máximos y atendiendo al grado de culpabilidad se fija la pena. Así no funciona con la reparación del daño. La cuantificación o el monto del daño depende precisamente de la entidad, de qué tanto fue el daño producido, no de la culpabilidad del sujeto. Otra consecuencia es que para su procedencia deben actualizarse los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Los conocemos: el hecho ilícito, el daño propiamente y el nexo causal o el vínculo lógico o de causa y efecto entre el hecho y el daño. De las más importantes consecuencias, se puede acudir a la legislación civil para determinar su alcance y cuantificación. Siempre, esto es importante, siempre que no exista una regla especial en la legislación penal. Les recomiendo la lectura del Amparo Directo 14, diagonal 2016.
Aquí el quejoso pretendía que se le concediera el amparo porque la cuantificación de la reparación del daño se hizo con base en ciertos parámetros del Código Penal y se le negó el amparo precisamente porque no era viable acudir a la legislación civil en virtud de que existía una regla especial en la legislación penal. Y otra cosa que también deriva de esta, particularmente en el Estado de Nuevo León, el plazo de la prescripción. Sabemos que la prescripción es esta figura jurídica que se sustenta en el principio de la preclusión, que quiere decir que cuando no se ejerce un derecho en el determinado plazo, se pierde, porque el legislador o el sistema jurídico presume que no hay interés para reclamarlo. En Nuevo León mucho tiempo se consideró que el plazo para que prescribiera la reparación del daño era de 2 años, porque el artículo 136 establece que la multa y las demás sanciones no sujetas a término prescriben en este plazo. Sin embargo, no dice específicamente que se trate de la reparación del daño. Con motivo de esto surgió una contradicción de criterios en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y la mayoría de los magistrados consideraron que no debe aplicarse este plazo de 2 años por no ser propiamente una sanción, sino una responsabilidad de carácter civil, y se acudía al artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dice que son 10 años. Esto constituye jurisprudencia local obligatoria para todos los jueces del Estado, incluso para los magistrados de las salas penales. Sin embargo, me parece importante hacer de su conocimiento que los órganos de amparo aún cuentan con criterios divergentes al respecto. El primer tribunal colegiado sigue considerando que son 2 años para que prescriba la reparación del daño. El primer tribunal colegiado considera que son 2 años y el segundo considera que son 10 años. Tengo entendido que se encuentra en trámite la correspondiente contradicción de tesis. Estas son las vías en las cuales se puede reclamar la reparación del daño derivada del delito. La vía administrativa, cuando el responsable es el Estado, cuando se delinque por parte de funcionarios del Estado. La vía civil, tratándose, como decía, de la responsabilidad extracontractual derivada de un delito, y la vía penal por solicitud del Ministerio Público, la víctima o el ofendido en la causa penal. Como una precisión, he de señalar que existen criterios donde permiten que aun y cuando se haya cubierto la reparación del daño en la vía penal, la víctima acceda o presente una acción ante los jueces civiles si consideran que pueden obtener una mayor indemnización. Es decir, en este caso, si en un proceso penal se reparó el daño con 100,000 pesos, pero considera la víctima que en realidad eran 150,000, por decir números muy cerrados, esos 50,000 que faltan o que le faltaron los puede reclamar a través de la vía civil. El tema que nos interesa principalmente, el trámite para hacer efectiva la reparación del daño en el procedimiento de ejecución penal. Aquí quiero hacer una primera precisión. Se le caracteriza comúnmente al trámite que se lleva en la ejecución penal como una nueva etapa o como una etapa siguiente del procedimiento penal. Esto es un error. El procedimiento de ejecución penal es uno distinto, es independiente y autónomo del procedimiento ordinario penal. Sabemos que a la luz del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal inicia con la noticia criminal, con la presentación de una denuncia o querella, y termina con la sentencia firme, con la sentencia que constituye cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Pues lo sabemos, esta cualidad que adquiere una determinación judicial cuando ya no puede ser modificada o revocada mediante los recursos o los medios de defensa ordinarios previstos por la legislación que rige el trámite, el procedimiento. Otra precisión, el hecho de que el sentenciado acuda al juicio de amparo directo contra la resolución que confirma una condena no le quita el carácter de cosa juzgada ni de sentencia firme a la determinación. Lo único que hace es suspender su ejecución, pero la sentencia sigue revistiendo esta cualidad. Al hacer esta distinción,
me parece importante porque si ustedes ven el artículo 20 constitucional en su apartado A, van a ver los principios generales del proceso penal y muchos de ellos ya no se pueden aplicar en el procedimiento de ejecución. En el procedimiento de ejecución ya no va a existir la carga de la prueba del Ministerio Público. La carga de la prueba va a ser del que pida. Se genera una controversia y el que pida la controversia tiene la carga de probar su pretensión. Por supuesto que tampoco va a operar el principio de presunción de inocencia, a lo mejor este es el más obvio, el más evidente, por eso hay que distinguir. Poner al procedimiento de ejecución en la misma bolsa que el procedimiento penal puede dar lugar a serias confusiones en el trámite de las controversias. Aclarado lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal en este artículo 25 establece, entre otras competencias del juez de ejecución, las siguientes: garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita, sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales. Puse en negrita el vocablo promuevan porque considero que el hecho de que venga una sentencia de condena por algún concepto de reparación del daño no habilita al juez a reclamar o a requerir de pago al sentenciado oficiosamente. Hay varios criterios al respecto, los cuales son muy respetables, pero mi opinión es esa. Partiendo de este carácter civil de la reparación del daño, pues debe realizarse el ejercicio de la acción correspondiente para reclamarlo. Voy a abonar un poquito más de esto más adelante. ¿Cómo puede venir el concepto de reparación del daño en una sentencia de un juez penal, una sentencia condenatoria de un juez penal o de un magistrado de la sala penal? Se puede absolver, ya sea porque se garantizó, porque se cubrió el pago en el procedimiento penal, porque la naturaleza del delito no causó ningún daño en la realidad. El más común, o el ejemplo más común, son los delitos contra la salud, delitos de peligro, que se sancionan por la sola alarma o el solo peligro en que se pone el bien jurídico, en este ejemplo la salud pública. Puede venir condenado al pago de reparación del daño con un monto establecido. Puede decirse, sobre todo en los casos de homicidio, cuál es la indemnización fijada correspondiente. Puede venir condenado al pago de la reparación del daño, pero con el monto de cuantificación pendiente, y esto es relativamente común, se está volviendo muy común. O también se pueden dar varios de los supuestos. A lo mejor viene absuelto porque de un daño patrimonial relativo en un robo con violencia, por ejemplo, se recuperó el producto del robo, entonces respecto de ese tema no hay una condena, pero sí hay una condena porque sufrió la víctima algún daño en su integridad psicológica. Entonces, este concepto sí será materia de condena, insisto. Pueden darse varios de los supuestos. Este es el dispositivo legal que habilita a los jueces penales el condenar a una persona sin establecer su monto. Le daré lectura. Cuando la prueba producida no permite establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que estos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos. ¿Por qué pongo todas estas expresiones en negritas? Porque es muy importante para los litigantes distinguir el daño de la cuantificación del mismo. No son la misma cosa. Si una persona pretende en el procedimiento de ejecución de sentencia que se cuantifique un daño
cuyo concepto no figura como condena en la sentencia, el juez de ejecución no podrá hacer nada. Por poner un ejemplo, si en un delito de robo con violencia hubo un daño psicológico que no se demostró o no se condenó respecto de este tema, a lo mejor nada más en la sentencia se le condenó a pagar un celular, el precio de determinado bien mueble, pero no se condenó por el daño psicológico. El hecho de que se condene de manera genérica para cuantificar el monto no va a dar lugar a que el juez de ejecución cuantifique aspectos que no fueron materia de condena. Esto me parece que es importante aclararlo. Distinguir el daño causado de la cuantificación. Ante el juez de ejecución no se demuestra ningún daño, no se vienen a comprobar daños. Se viene a expresar o a definir en términos monetarios con cuánto dinero se va a resarcir el daño que ya se demostró ante el juez de juicio o ante el juez de control en caso de que sea una sentencia que derive de un procedimiento abreviado. Esta distinción o esta aclaración me parece sumamente importante. Esto lo dice el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Una vez que el juez o tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el juez de ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta ley y el código. Aquí retomo el tema que expuse con relación a que la víctima o el Ministerio Público tienen que pedir que se ejecute o que se cubra este rubro en el procedimiento de ejecución. Pudiera entenderse que el hecho de que una vez cuantificado el monto permita al juez iniciar el procedimiento de liquidación, dé lugar a que cuando nos llegue una sentencia con un monto cuantificado, nosotros de oficio requiramos de pago al sentenciado. Me parece que esa no es la interpretación adecuada. El hecho de que se inicie un procedimiento, un incidente para cuantificar, por sí mismo ya reviste la petición de la víctima o del ofendido de reclamar este concepto. Entonces, cuando se cuantifica, por supuesto, el juez va a requerir el pago, pero no sin que haya una petición de por medio. Por supuesto, esta es mi opinión, no tiene por qué ser la correcta, cada uno sacará sus propias condiciones, sin embargo, esa es mi postura. Tampoco nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal cómo se va a resolver este incidente. Nada más nos dice que se cuantificará vía incidente. Como no hay un procedimiento específico, consideramos que lo idóneo es cuantificarlo a través de las denominadas controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque naturalmente puede existir un debate, entonces nos parece que es el medio idóneo para resolver la cuestión. El artículo 120 indica que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, los mismos principios del juicio oral, obviamente con ciertos matices. Así como al juez de juicio lo que le llega para iniciar su trámite es un auto de apertura, lo que nos llega a nosotros es una sentencia de condena firme. Sin embargo, en el caso del juez de ejecución, la ley le impone recabar cierta información, ciertos documentos relativos a sentencias de condena previa, a ejecución, al plan de actividades que realiza en el centro de internamiento, que deben de incorporarse a la carpeta. Por lo tanto, hay ciertos matices que serán diferentes al juicio oral. En el juicio oral, necesariamente la prueba que va a utilizar el juez es la que se desahoga en la audiencia. Aquí es posible utilizar tanto la de la audiencia como la que por ley el juez de ejecución tiene que recabar. Se establece en este dispositivo 121 fracción 6 la legitimación de la víctima y de su asesor jurídico para intervenir en las controversias cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño, y también señala cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Aquí señala el legislador con mucha precisión la
pretensión resarcitoria que le asiste a la víctima naturalmente. ¿Cómo son estas controversias que se formulan ante el juez de ejecución? El artículo 122 nos dice las formalidades. Deberá establecerse el nombre del promovente y sus datos de localización, el relato de su inconformidad, que básicamente constituye su petición concreta. En el contexto del que estamos hablando, pues es su petición de que se cuantifique, de que se liquide el monto que quedó pendiente en la sentencia de condena, los medios de prueba y la firma o huella como manifestación de su voluntad. Cuando se recibe la solicitud, el juez puede hacer una de tres cosas en el plazo de 72 horas. Admitirla a trámite, esta controversia en caso de que venga bien formulada, prevenir al promovente para que la aclare o la corrija si fuera necesario, es decir, a lo mejor no nos ofreció medios de prueba, a lo mejor pretende que se cuantifique el daño y no ofrece ningún medio de prueba, entonces se puede prevenir. En este caso, la prevención traerá el apercibimiento de que si no se corrige en el plazo de 72 horas, se va a desechar. Y la tercera opción es que se deseche por ser notoriamente improcedente. En un ejemplo, a lo mejor muy burdo que pueda traer con relación a la reparación del daño, pues a lo mejor se absolvió de este concepto y viene la víctima a promover su cuantificación, pues aquí no lo vamos a prevenir y mucho menos lo vamos a admitir. Lo que vamos a hacer es desechar la petición. Ya que se admite, ya que viene bien esta solicitud de controversia, este escrito, el trámite que se hace es notificar, correr traslado al resto de las partes del escrito y de sus anexos, concediéndosele el plazo de 5 días para que contesten la petición, para que ofrezcan sus correspondientes elementos de convicción. Y una vez que suceda esto, pues ya se encuentra cerrada la litis, se señala una audiencia en la cual se debatirá, se desahogarán las pruebas y el juez adoptará una decisión. Este es el desarrollo de la audiencia en el procedimiento de ejecución penal. No nada más con relación a la cuantificación de la reparación del daño. Respecto de todas las controversias que establece, controversias sobre condiciones de internamiento de los sentenciados, controversias sobre la modificación, duración o extinción de las penas o sus efectos, por decir los ejemplos más comunes. El juez abre la audiencia, identifica a las partes, verifica que las partes que no son abogados conozcan sus derechos, es decir, la víctima, el ofendido y el sentenciado. Claro que no van a ser, en el caso del sentenciado, sobre todo, los mismos derechos del procedimiento penal. Entonces se hará la precisión de los que le asisten en este. Se escuchará al peticionante y con posterioridad al resto de las partes. Se va a debatir sobre admisión o exclusión de medios de prueba bajo las mismas reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para la etapa intermedia. El Código Nacional es una legislación supletoria por disposición expresa del artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo que no esté regulado en la Ley Nacional, acudiremos al Código Nacional de Procedimientos Penales para entender el trámite. Entonces, aquí, si los medios de prueba son ilícitos, son impertinentes, son sobreabundantes, contravienen las disposiciones del desahogo, en esos términos se resolverá. Es decir, se admitirá o se excluirá según sea el caso. Continuando con el desarrollo de la audiencia, una vez admitidos, una vez desarrollado el debate sobre admisión o exclusión de medios de prueba, el juez va a admitir los que sean pertinentes e idóneos y se desahogarán en la misma audiencia. Digamos que esta audiencia en el procedimiento de ejecución penal es una mezcla o una suma de la audiencia correspondiente a la fase oral de la etapa intermedia con la audiencia de juicio, porque aquí el mismo juez que se pronuncia sobre la admisión o exclusión de medios de prueba es el que estará presente en su desahogo. Una vez desahogados los medios de prueba,
que ya sean declaraciones de peritos, testigos, los mismos que señala el Código Nacional, se dará el uso de la voz a las partes para que hagan sus alegatos finales y el juez adoptará la decisión. De lo que hemos estado hablando, pues en este caso la decisión sería cuánto será el monto correspondiente a la indemnización por concepto de reparación del daño. Ya que está determinado el monto, aquí lo que sucede es que el juez le ordena al sentenciado que lo pague y que lo pague dentro de los siguientes 5 días. Si el sentenciado paga, por supuesto se extingue esta responsabilidad, pero lo importante, lo interesante es qué va a pasar cuando el sentenciado incumpla, cuando dentro de los 5 días siguientes a la determinación del monto no lo realice, no pague. El mismo artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice cuáles son las consecuencias del incumplimiento. Primeramente, en caso de que exista una garantía en cualquiera de las formas que establece la ley, ya sea un depósito en efectivo, una fianza, prenda, hipoteca, etcétera, se va a ejecutar. Este texto que plasmo aquí en cursiva corresponde a una transcripción literal del artículo 13, segundo párrafo de la Ley General de Víctimas y del artículo 31, segundo párrafo de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, que me parece que podemos aplicar en caso de que se dé esta hipótesis. ¿Por qué? Porque como en otros ciertos supuestos que he mencionado, la ley nacional no nos dice el trámite exacto para realizar en este caso, la ejecución de la garantía. Nos dicen estas leyes que en los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos, los fiadores estarán obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen. En este caso, si la sentencia deriva de un procedimiento del fuero común, del ámbito de aplicación material estatal de la ley penal, pues entonces tendríamos que darle vista al secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, que es la autoridad competente para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Relacionado con esto que acabo de adelantar, de cierta manera, está el contenido en la fracción segunda del artículo 156. Si no paga en los 5 días, se observarán las disposiciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de multa en el ámbito de la ejecución, así dice la fracción, previstos por esta ley. Adquirirá el carácter de crédito fiscal líquido y exigible para su cobro, haciéndose efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, una vez que ya no cumplió, el monto correspondiente va a pasar a ser un crédito fiscal líquido, se dará vista a la autoridad fiscal y la autoridad fiscal estará en toda la aptitud de sustanciar este procedimiento administrativo de naturaleza fiscal, es decir, lo va a requerir de pago e inmediatamente embargará conforme sabemos que se realiza en el ámbito fiscal. En caso de incumplimiento por la autoridad fiscal, el juez de ejecución impondrá las vías de apremio correspondientes, es decir, las que se prevén en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra de las consecuencias y de las más importantes en la práctica es que se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado hasta que se cubra el monto de la reparación. Yo no les voy a hablar mucho acerca de beneficios preliberacionales, para eso estará la sesión siguiente, el día jueves, pero sí es importante entender que si el sentenciado no paga la reparación del daño, no va a poder acceder ni a la condena condicional, ni a la sustitución, ni a la conmutación, ni a los beneficios preliberacionales como lo son la libertad condicionada y la libertad anticipada. Esta es una disposición donde se hace evidente la intención del legislador de que se ejecute la reparación del daño, de que efectivamente se cumpla, que no se quede como una mera condena. Y este es otro supuesto. En los delitos de despojo,
el no cumplir con la reparación del daño cuando se haya ordenado la restitución del bien inmueble será que se ordenará la comparecencia del sentenciado, se le va a percibir para que en un plazo de 3 días haga voluntariamente la entrega física y material del inmueble. De lo contrario, se hará uso de la fuerza pública para poner en posesión de la víctima el bien inmueble materia de la causa. Es una disposición importante que también se encuentra en el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La posibilidad de solventar el pago en un plazo razonable. Me permitiré dar lectura. Cuando la persona privada de su libertad no contase con recursos propios y o suficientes para liquidar el pago de la reparación del daño y solicite algún beneficio, el juez, en la celebración de la audiencia, verificará que efectivamente no se cuenta con la solvencia económica suficiente y podrá dictar un acuerdo para que dicho pago sea garantizado o bien solventado en un plazo razonable, quedando este compromiso establecido como una obligación procesal. En caso de incumplimiento, la persona perderá cualquier beneficio que se haya acordado en su favor. Ojo con esta posibilidad. El hecho de que se pueda pagar la reparación del daño en un plazo razonable que señala la disposición, definitivamente no obliga a los jueces a acceder a la propuesta que haga el sentenciado. Es facultad del juez verificar la razonabilidad del plazo. Si el sentenciado quiere hacer pagos de 1,000 pesos mensuales en una condena de 400,000 pesos a la reparación del daño y la sanción privativa es de 1 año o 2 años, pues obviamente no será razonable este plazo y el juez no tiene por qué autorizar el plan en los términos propuestos por el sentenciado. De la misma manera, y esta es mi opinión al respecto, tampoco considero que deba hacerse el plan en los términos propuestos por la víctima. Es decir, entiendo que este acuerdo al que se refiere esta disposición es menester únicamente del juez verificar su razonabilidad. Es decir, si el sentenciado quiere hacer pagos de 5,000 pesos mensuales y el plazo se advierte razonable, si la víctima dice, no, yo quiero pagos de 30,000 pesos mensuales y háganle como quieran, en mi opinión, el juez no está obligado a acceder a la petición de la víctima en esos términos. Es decir, depende de la razonabilidad del caso. De cualquier manera, los intereses de la víctima se van a ver garantizados o protegidos con lo último que señala esta disposición. Es decir, a lo mejor a alguien le concedieron la condena condicional y se comprometió a pagar 10,000 pesos mensuales y a los 2 meses los dejó de pagar. Entonces, en este caso, lo procedente será revocar el beneficio y ordenar la correspondiente reaprehensión para que cumpla con la pena privativa de libertad. Hasta ahorita hablamos cuando no viene cuantificada la reparación del daño. En los casos en que sí viene un monto determinado, mi opinión es que en el momento en el que la víctima, el ofendido o el Ministerio Público solicita que se ejecute esta condena, se dará el trámite correspondiente al artículo 156 a partir de la cuantificación del monto. Es decir, el juez le va a dar 5 días para que pague con los mismos apercibimientos que he venido explicando en las anteriores diapositivas. Toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de alguna medida de libertad condicionada o anticipada, o también beneficios penales, porque no es lo mismo un beneficio preliberacional que un beneficio penal, beneficios penales como la sustitución o la suspensión temporal de la pena, que es lo que nosotros conocemos en el Estado de Nuevo León como condena condicional, deberá asegurar el cumplimiento de la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. Si subsiste la condena a la reparación del daño y el sentenciado cumple con todos los requisitos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder a la libertad anticipada, pero no está debidamente garantizado este pago, no se podrá conceder el beneficio. Insisto, esta es otra de las disposiciones en las que reflejan la intención del legislador de que efectivamente se cumpla con estas condenas y que no se quede nada más en la sentencia.
En los casos en que la persona sentenciada no cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, ésta deberá presentar una caución suficiente para cumplir con la obligación o la condonación de pago debe haber sido otorgada por la víctima. Lo que dice esta disposición es que tampoco le vamos a exigir que pague los 100,000, 200,000 pesos en ese momento, pero sí que en su caso se otorgue la caución o se ponga de acuerdo con la víctima acerca de una condonación. Todo lo que les he leído en estas dos diapositivas es el contenido del artículo 198 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Termina señalando que en ningún caso una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación sobre alguna medida de libertad condicionada, libertad o libertad anticipada podrá permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los mecanismos alternativos que mencionamos hace ratito, la conciliación, la mediación, la junta restaurativa o procedimientos de justicia restaurativa que correspondan. Los defensores deberán velar en todo momento para hacer efectivo este derecho. Ojo, no se puede interpretar gramatical o literalmente esta parte de la disposición que habla de que una persona no va a poder permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, porque da lugar a confusiones en las cuales los abogados presentan o promueven una controversia para una libertad condicionada donde no viene ni pagada la reparación del daño ni garantizada, y al momento de argumentar con relación a este requisito, porque para acceder a la libertad anticipada o a la libertad condicionada es uno de los requisitos que se cubra la reparación del daño, al momento de explicarnos cómo se cumple este requisito, tratan de hacer valer este dispositivo. Dicen, no, solicito que no se tome en cuenta porque nadie puede permanecer en prisión por escasez de recursos económicos y mi cliente no tiene para pagar la reparación del daño. Esa no es la interpretación. En caso de que no tenga, lo que debe de hacer, y por eso lo puse en negrita, es buscar a través de los mecanismos alternativos a su disposición, hablar con la víctima para ver de qué manera se va a reparar el daño. Es decir, no debe interpretarse de una forma literal. Si el daño no se ha pagado, no va a poder acceder a los beneficios. Y aquí voy a hacer otra precisión sobre algo que se da mucho en la práctica. Una de las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto en la libertad condicionada como en la anticipada, lo señalaba, es que se cubra la reparación del daño. Esta disposición, por supuesto, que tiene que interpretarse que es requisito cuando subsiste la condena. Y lo explico o lo refiero porque es muy común que se declare la prescripción de la reparación del daño, es decir, deja de existir jurídicamente la condena, se pide algún beneficio y regularmente el Ministerio Público solicita que se haga una interpretación literal de la disposición. Dice, pues sí, ya prescribió, pero no importa. Aquí dice que se cubra la reparación del daño, entonces no se debe acceder al beneficio. Mi interpretación, y que me parece que actualmente es el mismo criterio de todas las salas penales, no lo podría afirmar con certeza, es de que, por supuesto, que si ya no existe jurídicamente esta condena por haberse decretado su prescripción, ya no se va a analizar este requisito. La prescripción cesa la responsabilidad pecuniaria relativa a la reparación del daño. Ya para terminar, les pongo esto a manera de conclusión o a manera de un breve repaso de los puntos que considero más trascendentes de lo que he platicado con ustedes. Reconozco que hay muchísimos temas, muchísimas cuestiones que no puedo abordar en una sesión de 60 minutos relativa a la reparación del daño. De hace 5 años a la fecha, la doctrina de la Suprema Corte es muy nutrida, hay muchísimo desarrollo jurisprudencial en este tema, pero consideré que para ubicarlo en el ámbito de la ejecución penal, lo que vimos es lo más trascendente. Y señalo esto en forma de conclusión. El ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente reconoce la importancia de la víctima como parte en el procedimiento penal, dotándola de derechos sustantivos y adjetivos que se sustentan en la pretensión de que los daños causados por el delito
les sean reparados. La incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y las soluciones alternas permiten solucionar la problemática surgida por el hecho delictivo de manera inteligente, permitiendo a la víctima obtener la reparación del daño en forma rápida sin necesidad de que se dicte una sentencia de condena. La reparación del daño que deriva de un delito es de naturaleza civil, por lo tanto se puede acudir a la legislación en esta materia para determinar sus alcances, siempre que no exista una regla especial en la legislación penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal privilegia que se hagan efectivas las condenas al pago de la reparación del daño al condicionar su concesión o la concesión de beneficios penales y preliberacionales al previo cumplimiento de dicho concepto. A fin de generar condiciones para que éstas se cumplan, es decir, las condenas al pago de la reparación del daño, dicha legislación autoriza que el pago sea garantizado o bien solventado en un plazo razonable, quedando el compromiso establecido como obligación procesal, cuyo incumplimiento dará lugar a que sea revocado cualquier beneficio concedido al sentenciado. Bueno, y con esto termino mi exposición en este ciclo de conferencias. Les agradezco mucho su atención y su interés en participar en este tipo de eventos, por supuesto, exhortándolos y recomendándoles que sigan capacitándose de forma continua y que estén al pendiente de las transmisiones del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Quedo a sus órdenes para dudas o comentarios acerca del tema que abordamos el día de hoy en mi correo institucional, que lo plasmo en esta filmina. Les deseo que pasen un excelente día y les agradezco nuevamente.